Muy buenas tardes para todos. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre el tema de facturación electrónica en el sistema POS. Realmente debemos aprovechar estos tiempos y estos espacios que en anteriores generaciones o épocas de nuestros colegas contadores no se han tenido para podernos instruir y realmente actualizar en todo el tema de los documentos electrónicos que hoy en día se están tocando en la resolución 42 del 2020 y la resolución 165 del 2023, donde poco a poco y a muy poco plazo se van a implementar otros tipos de documentos electrónicos los cuales nos van a llevar a un sistema, se podría decir, 100% digital. Entonces, para dar inicio a esta presentación del día de hoy, vamos a tocar primeramente el punto donde nos van a indicar qué es el POS electrónico. El POS electrónico es un documento equivalente electrónico de un tiquete de máquina registradora con sistema POS. Normalmente, que deletrea POS es Point o sales, que quiere decir punto de venta. Realmente esa es la definición del post. Eso es lo que quiere decir que sí o sí el post viene de un punto de venta, se entrega realmente en estos escenarios y en estos establecimientos o cada empresa que cuente con un punto de venta. Pero nos vamos a enfocar a lo que es en la actualidad, que es la palabra electrónico. Hoy en día se define ese post electrónico como documento equivalente de la facturación electrónica, que se genera por medio de un software para ser validado por la DIAN y que otorga beneficios tributarios al comprador identificado en el documento. ¿Sí? Es algo equivalente a la factura electrónica, pero no quiere decir que es una factura electrónica. Para que nosotros nos puedan entregar un post, se requieren unos datos, los cuales son el número de identificación, ya sea el NIT o la cédula, y el correo electrónico para que les pueda llegar su XML o su representación también en forma digital si el proveedor tecnológico cuenta con este beneficio o esta forma de enviarlo, ¿sí? Ahora, hay una pregunta que se nos está surgiendo debido a todo ese tema del post electrónico y es, ¿toda tirilla es una etiqueta post? ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros debemos leer hoy en día cada documento que recibimos de forma física y cada documento que recibimos de forma virtual. ¿Por qué razón? Porque realmente el hecho de que la representación gráfica, a qué se denomina representación gráfica? Al documento físico o virtual que nos llega. Entonces, esa representación gráfica que nos entregan hoy en día en la mayoría de los puntos, establecimientos, empresas, vienen en forma de una tirilla, pero debemos aprender a leer el documento que nos está llegando. ¿Por qué? Porque debemos aprender a diferenciar lo que es una representación gráfica de factura electrónica en tirilla a un post electrónico. Los post electrónicos están denominados como CUDE. ¿Qué quiere decir código? CUDE es el código único del documento equivalente POS y el CUFE es el código único de facturación electrónica. De esa forma, debemos diferenciar lo que nos están entregando, si es una factura electrónica en representación gráfica en forma de tirilla o si es un post electrónico en representación gráfica en forma de tirilla, pero efectivamente un documento equivalente POS. Ahora bien, hay unas fechas que establece la resolución 165 del 1 de noviembre del 2023, donde indica exactamente cada grupo o cada contribuyente en qué fecha deben salir a emitir este POS. Pero en esta resolución tiene unas fechas que realmente a la realidad no se cumplieron, porque cuando llegó el 3 de febrero, el 1 de marzo y el 1 de abril, pues efectivamente la entidad DIAN no estaba habilitada para, para que nosotros como contribuyentes y empresarios, contadores o firmas saliéramos al aire. Fuimos a sincronizar la resolución, a habilitarnos si no estaba habilitado el portal o no estaba adecuado todavía el portal para hacerlo, a lo cual la resolución 8 del 31 de enero, perdón, el 31 de marzo del 2024
Nos emiten como la nueva resolución y nos indican, miren, esas son las nuevas fechas. En esas fechas, efectivamente, a partir del 1 de mayo, sí se logró salir al aire con todo ese tema del POS electrónico y de la facturación electrónica en forma de tirilla o en otra representación gráfica, a lo cual efectivamente sí se logró realizar y cada contribuyente, dependiendo de su fecha, logró salir al aire. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos ¿es el POS electrónico a quién aplica? ¿O quiénes deben facturar electrónicamente? En la norma, la resolución 165 del 2023 nos indican unos requisitos. Esta información es netamente tomada de esta resolución, las cuales nos dice que los sujetos obligados a expedir la factura de venta o el documento equivalente son todos los siguientes sujetos, perdón. Número uno, los responsables del impuesto sobre las ventas, es decir, que sean responsables de IVA. Dos, los responsables del impuesto nacional al consumo. Tres, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyente o no contribuyente de los impuestos administrados por la entidad DIAN. También están obligados todos los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas de consumidores finales. También están obligados los tipógrafos o los litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre de las ventas, de acuerdo con lo previsto del parágrafo 3, artículo 437 del Estatuto Tributario. Y también están obligados aquellos contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, de conformidad con el numeral 6 del artículo 905 del Estatuto Tributario. Pero algo que también debemos tener en cuenta hoy en día es el tema de los obligados por parte de las personas naturales. En el artículo 437 del Estatuto Tributario nos indican que las personas naturales que en el año anterior o en el año en curso hayan obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT no están obligados, pero si superan las 3.500 VT, sí van a estar obligados a facturar electrónicamente o en su defecto a emitir post electrónico. ¿Cuántos son las 3.500 VT hoy en día? Serían todos los que superen los 164.727.500. Si usted es una persona natural, que usted en sus ingresos ya superó esto, está obligado a facturar electrónicamente. O todas aquellas personas naturales que tengan más de un establecimiento de comercio, una oficina, una sede, un local o un negocio donde ejerza su actividad. También cada uno de aquellos que hayan celebrado contratos por bienes, por venta de bienes o prestación de servicios, que también superen esos 164.727.500. Entonces, que les invito que realmente ustedes entren a evaluar si están obligados o no a emitir esa facturación electrónica de venta o este POS electrónico. Recordemos que lo emiten POS electrónicos cada uno de aquellos que tengan un punto de venta. Pero si usted en su efecto dice, no, yo soy un profesional, en mi caso un contador público y supero estos ingresos, estoy obligada a facturar electrónicamente. ¿Listo? Requisitos específicos que deben contener un post. Los invito a cada uno de ustedes a que, a grosso modo, vamos a ver los requisitos específicos, pero que ustedes tengan la oportunidad de ir a leer la resolución 165 del 2023, donde nos explican uno a uno de los requisitos de los cuales la DIAN nos exige tener en nuestro documento post. ¿Sí? Primero, o sea, en la tirilla debe estar denominada, sea su nombre como tal, debe decir documento equivalente electrónico, etiquete de máquina registradora con sistema POS. Segundo, debe incluir el número, el rango y la vigencia autorizada por la entidad DIAN. Es decir, y aquí tener muy en cuenta y ser muy, muy cuidadosos en esto, y es que si usted cuenta con un punto de venta en el cual usted venía manejando el POS, pero ya debido a la obligatoriedad y a los nuevos cambios, usted debe pasarse a POS electrónico, pues entre al portal de la DIAN y en el momento de que usted vaya a generar su resolución para POS electrónico, inhabilite el anterior. ¿Para qué? Para que usted pueda
pueda tener como un control de ella y pueda generar la nueva resolución para el POS electrónico. ¿Sí? Deben contar con una resolución totalmente vigente. El otro de los requisitos es indicar la cantidad, la unidad de medida, la descripción específica y los códigos que permitan la identificación de los bienes vendidos o los servicios prestados, utilizando códigos que permitan la identificación y la relación de los mismos. Es obligatorio que toda la información que conlleve ese servicio o ese producto, el cual usted comercializa o el servicio que usted presta esté detallado con estas indicaciones que nos está dando la resolución. ¿Sí? Por último, indicaciones para los desarrollos tecnológicos, el control de agrupación e identificación de los productos debe ser óptima. Entre mayor usted cumpla con esa resolución y chulee todo lo que ella nos indica, muchísimo mejor. ¿Listo? Eso lo encontramos en el artículo 19 y el artículo 20 de esta resolución 165 del 2023 para que ustedes puedan entrar y chulear cada uno de estos requisitos específicos, que su régimen esté bien, el nombre esté completo, la dirección, el teléfono, el tema de la inscripción de estos servicios, los impuestos, que en la tirilla se especifique la resolución, el software con el cual usted trabaja, todos esos requisitos que son netamente, como decía en el último punto, desarrollos tecnológicos que se deben implementar y sugerir o en su defecto solicitar a su software o proveedor tecnológico. Ahora, muy bien, ustedes van a decir ¿cuál es la diferencia entre una factura electrónica y un documento equivalente postelectrónico? Pues primero vamos a ver cuáles son las diferencias en ambos, el paralelo entre uno y otro, que como compañía, persona natural, comerciante, emprendedor, usted debe entrar a evaluar, ¿sí? ¿Por qué? Porque una factura electrónica se emite por operaciones en un punto de venta y fuera de él. Es decir, si yo soy una profesional en contaduría, yo debo emitir sí o sí mi factura electrónica en tiempo real y en el momento en que yo preste mi servicio. Mientras que el documento equivalente POS se emite por operaciones en punto de venta, ¿sí? En la facturación electrónica no necesita ser solicitada porque, como les decía, por defecto, yo apenas preste mi servicio debo emitirla, mientras que en el documento equivalente el cliente puede solicitar por preferencia la facturación electrónica. ¿Y por qué razón? Usted puede estar en el punto de venta al cajero y está emitiendo su documento post electrónico, pero llega una persona natural que le dice, no, mire, yo no necesito el documento post, sino que necesito la facturación electrónica. Esa es como la observación que debemos tener en cuenta y es que si me piden una facturación electrónica, debo emitirla. Si yo estoy emitiendo un documento equivalente POS, está bien, pero si me piden facturación electrónica, debo emitirla igualmente. ¿Por qué? Porque la facturación electrónica sirve al adquiriente para soportar costos y gastos e impuestos descontables, mientras que el POS electrónico sirve siempre y cuando si la compra tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta. De lo contrario, no va a servir. ¿Y por qué? Porque si vemos la nueva reforma nos indica y nos da la oportunidad de tomar con la facturación electrónica el 1% del valor de las facturas como deducción a quienes declaren ingresos de la cédula general sin que excedan las 240 JVT. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, sin que tenga relación de causalidad. Si son facturas electrónicas, me los puedo tomar, mientras que con el POS no. En el POS sí tiene que tener relación de causalidad. ¿Listo? Cuando realizo mi factura electrónica y la solicito, tengo la oportunidad de que esa factura electrónica se convierta en un título valor. En el documento equivalente POS no puede convertirse en título valor. No la puedo usar para el beneficio del 1% en la renta de personas naturales. Y con el documento equivalente POS no permite facturar a IU, mientras que en la factura electrónica sí permite. Entonces, como les decía, cada uno debe entrar a indagar y a analizar si realmente emite documento equivalente POS más la factura electrónica o en su defecto emite solo facturación electrónica con la misma representación gráfica, el mismo diseño. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que hoy en día la mayoría de las personas, sean jurídicas o personas naturales, en su defecto solicitan su facturación electrónica. Pero ¿qué pasa en el radar del ejercicio?
Tenemos varios puntos de venta, los cuales son cajeros, y en la mayoría de los cajeros no son personas netamente contables, entonces llegan y le solicitan la factura electrónica, pero emite el POS. Entonces podemos entrar como debemos entrar a capacitar, pero también entramos como a decirles, no, mire, cuando le soliciten esto por aquí y cuando le soliciten lo otro por acá. Entonces también se puede prestar para confusiones, pero sí como empresas debemos entrar a evaluar y analizar qué es lo que más le conviene tanto a nosotros como contables o también tanto a la persona que está realizando el día a día este documento. Lo que les decía, ¿qué escoger? Analizar el beneficio o la afectación de la decisión puede ocasionar algún efecto en la operación. Capacitar al personal, validar si la decisión es financieramente rentable o porque realmente la DIAN no dará solución gratuita para este tema del POS. Y pues tener en cuenta que se debe tener una nueva resolución que es la contingencia, la resolución de contingencia, y que antes de implementar el POS electrónico, los rangos de numeración autorizados para la expedición del tiquete de máquina registradora con sistema POS deben ser inhabilitados, los que les decía anteriormente. Tengan mucho cuidado en el momento de generar la nueva resolución, inhabilitar lo que corresponda y habilitar pues lo que se necesite. Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿el módulo de facturación electrónica es óptimo para un punto de venta? Si ustedes ven que es lo mejor y que solamente quedan con este documento, se puede, pero si usted que va a manejar los dos, también es permitido. Ahora sí, vamos a entrar a ver unos casos de la vida real para tener en cuenta lo anterior y decir, bueno, aplica, no aplica, o si tenemos alguna duda, pues saber si la resolvemos con esos casos de la vida real. Si un no obligado a facturar me entrega una factura post, es decir, sin CUDE, ¿qué hago? ¿Lo convierto en documento de soporte? Sí, eso es el paso a seguir. Si el no obligado a facturar me entrega un post, lo debo convertir en documento de soporte. ¿Cómo sé si una empresa está obligada o no a facturar electrónicamente? Con el RU. Debemos revisar la responsabilidad 52, donde si en el RU dice responsabilidad 52, facturador electrónico, debemos solicitarle a esa empresa que nos entregue nuestra factura electrónica. Si es post electrónico, igual me entregan una tirilla, sí, porque como les decía anteriormente, independientemente que la tirilla sea azul, verde, naranja, es una representación gráfica netamente, pero al correo sí o sí debe llegar el archivo XML. Y el último caso que podemos tener es si el cliente no indica sus datos, ¿qué número de identificación se usa? Se debe registrar al 2222 consumidor final y no podrá ser usado como gasto de impuestos descontables, ¿sí? Entonces, esto es lo que hoy en día el post electrónico indaga en este mundo de los documentos electrónicos y la cual le está prestando para la actualización y para que cada emprendedor, persona natural, persona jurídica, entren a actualizar y cumplir con cada uno de los requisitos que la entidad DIAN hoy en día nos solicita que debemos cumplir. Esto es todo por hoy. Preguntas o demás en los comentarios.